Tal vez, bueno, ya que nos hemos colocado, vamos a comenzar, porque luego hay que ir a ver el partido. Sí, sí, es que elegimos muy mal, porque es el Real Madrid contra el Chelsea, es un partido importante, pero bueno, cuando se elige esto no se sabe qué va a ser ese partido. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid, una vez más, porque ya, como este chavalín nos ha presentado hoy aquí varios libros, pues la familia y amigos ya han venido más veces. Y afortunadamente aquí le tenemos otra vez y ya me ha dicho que está escribiendo para el próximo libro, que lo presentará aquí. Bien, bueno, don José Luis Olaizola, nació en San Sebastián hace algunos años, ejerció la abogacía que abandonó más tarde para dedicarse a escribir. Ganó el Premio Planeta de 1983, menor de 9 hermanos, y luego él tuvo 9 hijos, o sea que el 9 es un número muy familiar. Yo a él no le voy a presentar porque trae presentador, y entonces para no repetirnos, porque lo que tenemos que oír es lo que diga él, pues el editor, y por supuesto el escritor que va a hacer de presentador. Pero sí tenemos la inveterada costumbre de presentar sucintamente al presentador. Y es lo que puede ser. Eduardo Martínez Rico, nacido en Madrid, se licenció en Filología Hispánica por la Universidad Complutense y se doctoró en Filología, por supuesto, en dicha universidad. Es autor de 16 libros o más publicados de novela, biografía y ensayo. Entre sus obras se pueden citar las novelas históricas Campeador, Fernando el Católico, El destino del rey, su ensayo La guerra de las galaxias, El mito renovado y su biografía Pedro J. Quinta de las Venas, en Las Venas. Ha sido profesor del Instituto de Empresas y de la Universidad de Mayores del Colegio Oficial de Doctores y licenciados en Filosofía y Letras de Madrid. Y no digo más porque los currículos demasiado largos roban tiempo a lo que venimos a hacer aquí, que es la presentación del libro. Y entonces, dicho esto, voy a ceder la palabra al editor, que está a mi lado, a mi derecha, don Alberto Santos. Así es que tienes la palabra. Muchas gracias al caballero en nombre del Centro Asturiano. Quiero hacer unas palabras sobre nosotros y este acto que la verdad que yo sinceramente me congratula estar de nuevo en el Centro Asturiano, que es un lugar pues muy acogedor, un lugar magnífico pues para venir a presentar o hacer cualquier otro tipo de actividad, y donde siempre nos brindan cariño y nos ayudan todo lo posible para que podamos volver, ¿no? Luego, por supuesto, Eduardo es un autor de la casa que, bueno, yo creo que sí. Eduardo pues casi lleva casi toda la vida con nosotros en la editorial, vamos, desde el principio. Le publiqué, yo creo que su primera novela, si no recuerdo mal, tal vez, o me equivoco, Eduardo. No el primer libro, pero sí la primera novela. La primera novela, ¿no? Bueno, pues eso es, que es el Cid Campeador, una maravillosa novela, que por cierto, he traído algún ejemplar también de Eduardo, por si alguien le pica la curiosidad de leer al autor, que es maravilloso. Entonces Eduardo es una persona muy honesta, un gran trabajador y un gran amigo, ¿no? Que me ha ayudado desde que empezamos con la editorial. Entonces, el mismo Eduardo, pues un día me habló de José Luis Olaizola, como, bueno, pues un conocido, un amigo. De hecho, todo empezó con la presentación en la casa cultural
la Casa Cultural de Egipto, donde presentamos el libro del CIF, el Centro de Estudios Islámicos. Eso es, el Centro de Estudios con el agregado cultural hicimos una presentación, fue donde conocí a José Luis. Y bueno, yo diría que tenemos a dos generaciones, un escritor joven vamos, yo diría que ya directamente con un destino impresionante, o sea, es un escritor ya con muchas tablas y muchos años de andadura, y luego, bueno, pues un maestro, o sea, yo creo que me enorgullece ser un editor donde puede tener dos generaciones de escritores, una generación joven y tener un maestro dentro de un equipo editorial, pues hombre, es un auténtico orgullo y bueno, y un gran placer yo mismo como editor, ¿no? Entonces, José Luis siempre nos ha brindado todo el apoyo, todo el cariño y además hay una cosa que siempre me ha sorprendido de él y es la ilusión que le hace todo. Le hace toda una ilusión, o sea, cuando le enseño la cubierta, le enseño la edición, siempre, no sé, siempre se emociona, siempre le parece algo maravilloso. Entonces, es que lo haces muy bien. Muchas gracias, José Luis. Pero hombre, nosotros como editor independiente pues tratamos de cuidar y de tener mucho cariño a los libros que hacemos, pero sin embargo yo muchas veces pensaba, bueno, yo llevo también muchos años, desde finales de los 70, empecé como editor aficionado y profesional a finales de los años 90, que ya son unos cuantos años también, pero sin embargo el mantener la ilusión de aquello que haces y te dedicas tanto tiempo, tanta energía, casi todo el día todos los días de tu vida, mantener esa ilusión yo creo que es algo muy grande. Yo creo que José Luis lo mantiene y además se siente orgulloso por las cosas que hacemos, que intentamos hacer por él, para que vuelva a ser un autor que se ha leído. Si es que es realmente lo más importante de un editor, es que sus autores se lean, y un autor que lleva toda su vida escribiendo, que bueno, pues que las nuevas generaciones puedan leerlo, pues a mí me parece algo maravilloso como editor, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que quería comentar. Y luego también, sobre todo, en relación a esto que estoy comentando, la ilusión que tenemos en la editorial, en Imágica Ediciones, es publicar autores nacionales. Y entonces tener a dos autores magníficos aquí encima de la mesa, pues es subrayar el trabajo que hacemos día a día. Yo cuando hago muchas ferias, yo les digo una cosa a los lectores, pues para que se queden en la cabeza, yo les digo, mira, no es lo mismo leer a un autor español que a un autor de fuera, porque el autor que escribe aquí, estás leyendo la propia obra del autor, no hay ningún filtro, no hay ningún traductor, no hay nada entre lo que es el lector y el editor, sino que se está leyendo directamente la obra del autor. Yo creo que España tenemos que seguir reivindicando a nuestros autores, reivindicando nuestras letras y dando oportunidad y rescatando y promocionando a los maestros, como es el caso de José Luis Olaizola de nuevo, para que lo vuelvan a leer y lo lean hasta el final de los tiempos, vamos. Bueno, paso la palabra a Eduardo, muchas gracias, que nos comente, va a ser el presentador un poco del acto. Adelante, Eduardo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. La verdad es que me doy cuenta como que tengo mucho que decir y quiero decirlo en poco tiempo, o sea que voy a tratar de ser breve y ir poco a poco, ¿no? Por ejemplo, destacar es el hecho de que estemos aquí en este centro asturiano, que la verdad es que nos ha dado siempre como muy buenas vibraciones. Estamos muy a gusto aquí, ya hemos hecho 3 presentaciones, estamos muy a gusto, ¿no? Es una maravilla. Yo siempre tengo la sensación de que sale todo muy bien, José Luis y Alberto y centro asturiano. Eso por un lado. Por otro lado, el privilegio de poder presentar a José Luis un libro tuyo, otro libro más, ¿no? Que yo nunca pude soñar cuando leía las hojas parroquiales de las lomas, ¿no? Cuando era pequeñito, o cuando leía Cucho en el colegio. Nunca pude soñar, primero, por ejemplo, que iba a jugar al tenis contigo tanto tiempo como jugué, y ahora que iba a presentar estos libros. Que me ganaba siempre. Que no, que es mentira, siempre decimos lo mismo. Él dice que ganaba siempre, pero no es verdad, que me ganaba a veces. Me ganaba siempre. Y te lo he perdonado.
me acuerdo que me decía, tienes un estilo benevolente como de profesor de tenis, y yo no sé, no me ganaba siempre. Pero yo aprendía siempre y le preguntaba mucho del oficio de escribir, porque el oficio de tenista aficionado me lo sabía muy bien, pero el de escribir estaba aprendiendo y aprendí muchísimo, ¿no? Entonces, nunca pude soñar que me iba a encontrar en estas circunstancias, ¿no? Y el oficio de escribir, como muy bien sabe Alberto, como tú muy bien sabes, aunque te fue muy bien José Luis, tiene muchas cosas malas, ¿no? Pero también tiene muchas cosas buenas y hay que disfrutarlas, ¿no? Entonces, he pensado, ¿qué podría decir yo aquí que no sabían, que no sepan muchos de los que están aquí, que mucha gente es familia tuya y te conocen bien, ¿no? Pero desde luego, yo creo que todos estaremos de acuerdo en que eres eres una muy buena persona, eres un gran caballero, y que eso lo trasladas a tu escritura, ¿no? Tu escritura es una escritura clara, sencilla, elegante, y yo creo que trasladas tu personalidad a tu prosa y a tu forma de ejercer el oficio de escritor. Eso me parece fundamental, ¿no? Me recuerdas, por ejemplo, en este aspecto a Miguel Delibes, ¿no? Que yo sé que lo has leído muchísimo, que te gusta mucho, y que yo creo que escritores como Miguel Delibes tienen la competencia de su gran humanidad a su condición literaria, ¿no? Porque es tan grande su humanidad que eso puede como eclipsar su calidad literaria, cuando en realidad lo que hace la humanidad es potenciar e iluminar esa calidad literaria, ¿no? Entonces hay un camino de ida y vuelta que tú llevas muy bien, haces muy bien, el de tu humanidad. Me acuerdo, por ejemplo, he leído estos días que Carlos Puyol, en un prólogo de Premios Planeta, el editor de Planeta, Carlos Puyol, decía, cuando hablaba de la guerra de Escobar, decía que tenías una gran humanidad y que tenías una gran eficacia narrativa, y que esa eficacia podía venir muy bien de tu maestro Pío Baroja. Tú siempre has dicho que fue tu muy gran maestro, ¿no? Entonces, creo que hay unos vasos comunicantes muy fuertes entre tu forma de ser, tu personalidad y tu escritura, ¿no? Creo que sobre ti, o sea, creo que se pueden decir muchas cosas buenas y no hay que mentir nunca, ¿no? Porque todo es verdad, es muy fácil decir cosas buenas, ¿no? Y por lo tanto, pues ya puedes estar muy orgulloso de todo lo alcanzado como escritor y como persona, ¿no? No solo como escritor, me decía el editor Javier de Juan, que tú conoces también, y que te publicó hace poco, por ejemplo, hace unos años, un libro que me gusta mucho a mí, Diario de un escritor. Me decía hace poco, es que José Luis, no solo como escritor, sino en su cualidad de presidente de la ONG Somos Uno, es como el cometa Halley. Es algo, me lo dijo así, es algo que sucede muy pocas veces en la historia. Tu condición de escritor con tu condición de presidente de la ONG Somos Uno tan importante que refuerza tu humanidad, ¿no? Esto creo que es muy importante, ¿no? Una humanidad, por supuesto, también refrendada todos esos años escribiendo tu artículo en la hoja de las lomas, demostrando, desde luego, una vez más, tu cualidad de muy buena persona y tu cualidad también de escritor nato, que tú no necesitas cobrar para escribir, es una necesidad, es un gran placer escribir, aunque has conseguido ser un escritor profesional, que has hecho muchos libros para Planeta, por ejemplo, entre ellos este, que en su día fue un libro de Planeta, y con un contrato y ganando un buen dinero, ¿no? Por supuesto. Pero si no hubiera dinero también escribirías, seguramente, ¿no? Eres un escritor nato, ¿no? Hemos hablado algunas veces también del don de escribir, que según tú lo tienes desde muy pequeñito. Me has contado que aprendiste a leer solo prácticamente cuando veías a tus hermanos leer, ¿no? Y que incluso me has dicho, es que yo no tengo mérito de escribir bien, yo he escrito de forma natural, ¿no? Y creo que esto es muy importante, ¿no? Súper importante. De hecho, piensas que el escritor, ¿no? El escritor nato tiene que tener ese don de escritura, ¿no? Por una parte aprendes, pero por otra parte lo llevas dentro. Me decía Luis Alberto Cuenca que a su modo de ver el escritor nace y se hace. Tiene que nacer, pero luego tiene que hacerse con una serie de pruebas, digamos, ¿no? Que va avanzando la vida y se va como formando y probándose, ¿no? Y ahora voy a hablar un poquito del libro que nos ocupa hoy, ¿no? De Juana I de Castilla. Da la casualidad, y esto me he enterado por el propio libro de José Luis,
que hoy se cumple el aniversario de la muerte de Juana I de Castilla. Da la casualidad, y esto no estaba preparado, el 12 de abril, en su año 1555, fue el Viernes Santo, y hoy ha caído este miércoles. Pero hoy se cumple el aniversario, con lo cual esto yo creo que reviste también un simbolismo mucho más fuerte, ¿no? Simbolismo fuerte que ya aparece en el título como un desafío. Muchas veces yo he dicho, Juana, la reina Juana, para mí me da mucha rabia que la llamen Juana la loca, pero bueno, pasar la historia de esa manera, con lo mucho que sufrió, ¿no? Y me parece muy justo que el título del libro sea Juana I de Castilla, en todas las razones, porque fue la reina de Castilla siempre hasta que murió. Y Carlos I gobernó en nombre, digamos que fue algo compartido, ¿no? Y por lo que tengo entendido, a Carlos le vino muy bien, porque él era visto como un extranjero en España cuando llegó, y entonces al reinar con su madre fue mejor visto. En fin, que esto es interesante. Una de las cosas que yo creo que nos cuenta José Luis es qué opina sobre la enfermedad de Juana, qué le pasaba a Juana. Yo, por ejemplo, he leído estos días, que lo cita en el libro también, el capítulo de Locos Egregios de Juan Antonio Vallejo Nájera, que fue muy amigo suyo, por cierto. Y ahí hace un estudio muy interesante en el que llega a la conclusión de que era esquizofrénica y luego hace un análisis y va confirmándose el diagnóstico. Yo pienso que hoy Juana estaría mucho mejor, tendría una vida mucho más normal, que la tratarían con medicamentos y con medicina, y no sabríamos cómo habría sido. Y me gustaría que esto lo comentara José Luis, ¿qué opina de esto, ¿no? Porque en su momento hubo una gran polémica, como sabéis, pues si el encierro estaba justificado o no, si podía gobernar o no, el papel de Carlos V, el papel de su padre antes, el rey católico Fernando, en fin, un tema muy delicado y un tema de Estado, vamos. No me quiero extender mucho más, pero otra cosa que me gustaría que José Luis nos comentara es cómo procedía con los libros históricos, cómo los hacía, ¿no? Cuando acordaba los libros históricos, fundamentalmente con Rafael Borrás, que era un editor de Planeta muy bueno, que por cierto he leído estos días en sus memorias La Guerra de los Planetas, decía que José Luis era uno de los autores más solventes de la editorial Planeta porque conjugaba muy bien el rigor histórico con el novelesco. Que dicho también, porque yo creo que este editor era muy bueno, creo que es un buen piropo. Entonces quisiera que José Luis explicara esos dos puntos que nos ocupan hoy, que creo que son interesantes, ¿no? Cómo hacían los libros históricos y qué opinaba él sobre el estado de Juana. Bueno, yo tengo muchas notas aquí, no sé cuánto tiempo llevo hablando, pero supongo que ya me habré pasado del tiempo. Y nada, pues darle las gracias a José Luis por venir, por hacer el sacrificio de estar aquí y por darnos la oportunidad de pasar este rato estupendo con él, con este libro que yo lo he leído 2 veces, es maravilloso y recomiendo calurosamente desde aquí. Y nada, y que él siempre dice que no va a haber otro libro, pero yo no me lo creo. Estas son las películas de James Bond, nunca jamás. Así que ya sabes, José Luis, puedes desenfundar la pluma una vez más. Lo primero que voy a decir es que creéis que estamos en un acto corriente y estamos en un acto excepcional, en un acto verdaderamente milagroso, porque un señor de 96 años, que son los que voy a cumplir, esté hoy sentado aquí rodeado de gente hablando de un libro, es un milagro. Yo no me lo creo, yo digo, pero Dios mío, ¿yo qué he hecho? Como dice una hija mía, papá, no se puede vivir tanto. Evidentemente, he vivido demasiado, pero he llegado a cumplir, he cumplido los 95 y he entrado en los 96. Y a mí me parece un milagro. Por lo tanto, estamos
estamos hoy en un día muy especial, no es un día corriente. Yo creo que es el único caso en la historia de la humanidad que un escritor de 96 años presenta un libro y acaba de sacar otro. Sí, que podemos enseñarlo. Acaba de publicar este libro, Un sueño doloroso, en la biblioteca online. Me la han regalado y me la han firmado. Y bueno, pues un cuarto de... No quiero decir, ¿no? Bueno, mirado. Para que es una novela corta. Yo no lo he leído todavía, pero seguro que está muy bien. Está muy bien. Sobre todo está, ¿verdad? Bueno, quiero decir con todo esto que es asombroso que nos encontremos en este acto, y yo pues soy una persona muy creyente. Yo creo en Dios y mi única obsesión en estos momentos de mi vida es ir al cielo. Y yo estoy preocupado porque parece que Dios se ha olvidado de mí. Mi mujer ya se fue al cielo hace 3 años y yo aquí estoy. ¿Pero qué hago yo aquí? Hoy sí, hoy me encuentro un poco justificado porque estoy hablando con vosotros. Pero realmente a veces me entra una preocupación de que Dios se haya olvidado de mí y vaya a vivir los 100 años, los 100 y pico años que me decías tú de un amigo tuyo, lo cual me horroriza. Pero salvado ese episodio de mi longeva edad, pues me hace ilusión el haber podido presentar Juana de Castilla, porque es una vida, voy a decirlo brevemente, porque tú has explicado ya bastante sobre ella, es una vida muy interesante, porque Juana de Castilla nació como una infanta, era la tercera de un matrimonio de los reyes católicos, y nació como una infanta sin ninguna posibilidad de llegar a ser reina, claro. Tenía por delante a su hermana Isabel, a su hermano Juan, que le precedían en eso. Y se fueron muriendo todas hasta que llegó a ella, y le tocó, efectivamente, ella se había casado con Felipe el Hermoso, cuando la verdaderamente hermosa era ella era guapísima. Y entonces formaron Juana de Castilla y Felipe el Hermoso, la pareja más guapa de toda la monarquía europea, y les daba eso un gran éxito. El problema es que, claro, tuvo un pequeño problema. Felipe el Hermoso se enamoró súbitamente de ella, pero súbitamente le puso los cuernos. Eso era bastante habitual, porque cuando las mujeres se quedaban en estado avanzado, se consideraban que habían llegado a los meses mayores de su vida y por lo tanto no podían hacer el amor. No les quedaba más remedio que recurrir a otras personas. Y efectivamente, Felipe el Hermoso, con gran entusiasmo, recurrió a distintas mujeres. Y eso es lo que dicen que pudo influir en su pequeña perturbación, Los celos que sentía de ver que su marido pues se estaba acostando con otras, tal y cual, no lo admitía con sencillez, ni con tal, Contesto a la pregunta que tú me has hecho. ¿Estaba loca? Bueno, pues ahora, en el siglo XXI, hay una escritora norteamericana y 2 españolas que dudan mucho de que Juana la Loca estuviera loca. Juana la Loca sufrió una presión muy fuerte por parte de su padre, el rey católico, que quería gobernar por encima de todo con ella, y la tenía postergada. Y tuvo la mala suerte de que nombraron una especie de tutor que cuidara de ella, que era el marqués de Denia, que la tenía encerrada en una habitación años. Claro, es una persona que está encerrada en una habitación años, pues llegaba a perder un poco la cabeza. Pero luego tuvo la enorme suerte, lo voy a apuntar aquí porque ya los nombres se me olvidan un poco, tuvo la enorme suerte de que le nombraron el siguiente sucesor, Hernán Duque, que era una persona buenísima, era un santo. La trató durante años con mucho cariño, y cuando Hernán Duque le trataba con mucho cariño, Juana de Castilla respondía muy bien, cumplía sus funciones de reina, en la medida de lo que podía, y eso revela que su locura no era una locura congénita. Hay una esquizofrenia, según mi buen amigo Vallejo Nájera, sí, una esquizofrenia, pero muy ligera. Podía haber sido perfectamente reina si hubiera tenido la suerte de tener un tutor como Hernán Duque. No lo tuvo,
y por eso fue degradándose, llegó a estar 40 años encerrada en una habitación en Tordesillas. Claro, 40 años encerrada en una habitación es muy difícil. Era buenísima, guapísima y simpaticísima. A mí me cae muy bien y me encanta presentarla y me hubiera gustado conocerla personalmente. Seguro que me hubiera llevado muy bien con ella, porque yo la hubiera tratado de maravilla, porque yo también podría haber sido una buena persona, según dices, una buena persona. Y de momento no se me ocurre nada más. Si preguntáis algo, os contestaremos cualquiera de nosotros con mucho gusto, pero no quiero alargar más, porque ya estáis deseando ir a tomar el vino o lo que sea, claro. Sí, teníamos pendiente también esa pregunta que te quería hacer yo sobre cómo novela hacer los histórica. libros históricos. Los libros históricos los hago con mucha paciencia y generalmente los hago porque tengo la enorme suerte que me los encarga Planeta. O sea, yo, la verdad, de motu propio escribo poco. Concretamente, este libro de Juana de I de Castilla me lo encargó Rafael Borrás, que era el director de Planeta. Me llamaba, íbamos a comer al Palas, me proponía: José Luis, ¿te gustaría escribir un libro sobre Juana I de Castilla, Juana la Loca? Pues mira, Rafael, no mucho, déjame que lo pienso. Lo empezaba a pensar, y en cuanto me hacían el anticipo, me entraba el entusiasmo. En cuanto me hacían el anticipo, dije, bueno, vamos a pensarlo, que vale la pena. O sea que yo, perdóname que te diga, me mueve mucho, comprendo que es un orden de ideas, pero me mueve mucho el dinero. O sea, he tenido 9 hijos, había que mantener a los 9 hijos, porque mi mujer, que era una mujer maravillosa, estupenda, mi mujer decidió no trabajar desde que trabaja mi marido, ¿no? Y claro, pues yo tenía que mantener a los 9 hijos. ¿Dices tú que trabajó en casa? Poco. Mandaba a las criadas trabajar. Bueno, yo quería... Llegamos a tener 3 criadas. Ahora que intento de trabajar, José Luis, yo tengo la sensación, leyendo tus libros y cómo están escritos en tu estilo literario, que a mí me da la impresión como que a ti no te costaba mucho escribir. Lo hacías con facilidad, ¿no? No, eso es la verdad, no me cuesta escribir. Porque ten en cuenta que acabo de terminar un libro con mis años y acabo de sigo escribiendo artículos para el mundo cristiano y yo escribo como... No tengo ningún mérito en escribir porque tengo una gran facilidad, una gran soltura, me es fácil y seguramente escribiré algún artículo a propósito de la reunión de hoy. A ver si me dais pie para escribir algo, ¿no? Me decís algo simpático que me permita escribir un artículo. José Luis, yo te iba a preguntar, hay un regusto en alguna de tus novelas, como es por ejemplo, Pelayo, príncipe de los Astures, que tiene un regusto de crónica antigua, como pasa también con el libro del Cano, que tienen ese sabor del caso del Cano, del viaje, y el caso de Pelayo de crónica antigua, o sea, el coger, porque hay diferencia entre tu obra más literaria, más, digamos, más fácil de escritura, y luego lo que es, por ejemplo, Pelayo, yo lo vendo como una crónica moderna. No, en eso te tengo que dar, vamos, yo es que hago un esfuerzo muy grande. Cuando me siento para escribir Juana de Castilla, procuro acomodarme al lenguaje de la época. Sí, procuro eso acomodarme. es. Y como tengo una facilidad grande para escribir, eso es la verdad. Es decir, que no tengo una facilidad, después de haber escrito 93 libros sería una falta, una hipocresía. Tengo una facilidad, procuro acomodarme al estilo literario de la época. Con Don Pelayo, pues me recreo la época, leo libros de la época y le doy el estilo propio de la época. O sea, eso me agrada mucho que algunos críticos digan que parece que está escrito por un personaje coetáneo del protagonista. Y no lees muchos libros, por lo que he visto, porque aquí ofreces la bibliografía 12, me parece. Es decir, tú coges libros esenciales, pero no lees mucho, sino que te limitas haces una selección previa, ¿no? Y te limitas a lo fundamental, ¿no?
Yo ahora leo, yo ahora he decidido ser austero. No me gasto un duro en libros. Y los libros que leo son los que me trae mi hijo José, que está ahí sentado, que tiene muchos libros, me ha traído 10 o 12, y yo me los leo. Yo ya no me gasto un duro en... Comprar libros es tirar el dinero. Eso sí que sería un buen titular, ¿eh? El gran escritor José Luis Orejola dice 2 puntos. Y yo leo los libros que me trae mi hijo José, que me ha traído ahora media docena de libros esta mañana, y uno de Mario Puzo, y en fin, pero los leo y me los leo uno detrás de otro. ¿Qué más? Propuestas que nos tirarían en eso. El dinero me puede invertir. Que invierte mi hijo, yo no lo invierto. ¿Qué más? Que yo recuerdo, la última vez que estuvo usted aquí, que dije que iba a dejar la escritura, digo, no, usted no deja la escritura lo dejará usted, pero usted la escritura no la deja. Y me parece que voy ganando. Yo estoy deseando dejar la escritura porque lo estoy deseando ir al cielo, porque ya en el cielo tengo a mi mujer que me está esperando con los brazos abiertos. Espero que mucho mejor que en la tierra, ¿no? O sea, tengo un par de hijos ya en el cielo, tengo 9 hermanos, o sea que yo ya estoy de sobra. Hoy es el último acto, seguro que es el último acto público que celebro hoy. Mire, este verano me murió un hermano con 100 años. No me dé usted malas noticias. Bueno, eso se lo decía... No me dé usted malas noticias porque vamos a llegar a los 100 años me ponen los pelos de punta, vamos. Mi suegra murió con 97. No siga. Y le dije, te voy a comprar una tortuga. Y dice, ay, pobrecita. ¿Y el día que se me muera? José Luis, dicen en mi pueblo que de los que llegan a 100 años mueren muy pocos. Eso es posible, Bueno, vamos a ver. El centro asturiano, como principal premisa, tiene ser amable con todo el que llega a la casa, sea como simple espectador, sea como presentando libros, un conferenciante. El que llega aquí hay que tratarlo con educación. Pero es que vosotros os lo estáis ganando. El que se os trate así, os lo estáis ganando perfectamente. Es muy fácil ser amable con el que es amable. Muy fácil. Al libro, vamos al libro. Yo creo que Juana I de Castilla no fue una mujer celosa. Celoso es el que se imagina las cosas siendo falsas, no siendo ciertas. Pero es que Juana I de Castilla fue una mujer que sufrió mucho con un marido que era pues un mujeriego, por la razón que se ha expuesto del embarazo, tal. No, es que era lo que era. Y naturalmente pues ella sufrió mucho con eso y él tuvo mucho interés en mostrar que eso era porque estaba loca. Y luego llegó su padre y abundó más en el tema. Entonces la mujer sufrió mucho tanto con el marido como con el padre. Pero yo quería preguntar una cosa al autor. ¿Qué opinión tiene de esa muerte más o menos rápida de Felipe el Hermoso? Dicen que se le envenenó, pero no hay ningún motivo para pensar que le envenenaron. O sea que no, yo creo que realmente murió, pues como era normal en aquella época, había pestes, había epidemias, y no hay ningún motivo para pensar que se le envenenó. De todos modos, no quiero dar muchos datos, porque como doy muchos datos, no leéis el libro. Y yo vengo aquí para que leáis el libro todos, claro. Por supuesto, lo primero que tenéis que hacer es comprarlo. Pequeño detalle, ¿eh? Sí, porque los libros se escriben para venderlos. Yo voy a decir una cosa también, no sé si es oportuna o no, pero creo que es muy complementaria de la lectura del libro, es lo que yo he hecho estos días, ver la película de Juana, la loca, de Vicente Aranda, que es muy buena. Y a mí me ha venido muy bien para complementar el libro. Sí. Fantástica. Y en el fondo dice, bueno, o sea, no se sabe de lo que tú dices, ¿eh? No... Es que de Juana la Loca, que en vida no tuvo demasiada
repercusión, luego se han hecho 7 series de televisión, 7 series de televisión sobre Juana I de Castilla. O sea que ha tenido más aceptación muerta que viva. Bien, yo creo que ya nos ha hablado. Podemos. No, que si alguien sabe cantar y se anima, pues podemos escucharlo. Seguro que entre todos los que hay algún tenor, alguna soprano. ¿Alguna pregunta? A mí había una expresión. Espera, voy a hacer una pregunta. José Luis, una cosa, mira. Me llama la atención el prólogo del libro del CIS, es de José Luis, del libro de CIS Campeador de Eduardo Martínez Rico. Había una cosa que me llamaba la atención, y era lo que tú comentabas de coger a un personaje histórico y colgarlo, ¿no? Desplegarlo y colgarlo para poder tener una visión como escritor o como novelista sobre ese personaje. Esto lo hago yo mucho. Aceptarlo. Desmontar a los personajes de la historia y humanizarlos. Eso es. O sea que yo procuro en todos mis libros históricos sacar los aspectos humanos de los personajes, desmontarlos de la historia que parecen troquelados como si fueran intocables, y no son intocables. No, y además eso lo llevas a todos tus textos y tus libros, porque para ti el toque humano, yo me acuerdo que me lo decías en el tenis también, me decías el toque humano, la humanidad, a ti te interesa el toque humano. No me recuerdes lo del tenis, que todavía estoy humillado. que es mentira, que no era así. Sí. A ver, pregunte. Sí, caballero. Yo estoy encantado de asistir a este acto y ver la lucidez, clarividencia y el entusiasmo de una persona como usted. Realmente maravillado. Me llama además poderosamente la atención su sinceridad al decir no me gasto dinero en libros. A mí me ocurre todavía lo contrario. Me gasto mucho dinero en libros, compro prácticamente todo libro que veo, actual, antiguo, nuevo, viejo, ya no me caben en casa ni en las varias casas que tengo. Y me ocurre, tengo enmarcado un chiste de Máximo. Se ve uno de sus personajes delante de una librería inmensa y se le escapa de la cabeza el siguiente pensamiento que yo he hecho mío: compro libros como el que compra tiempo para leerlos. Yo tengo sin leer cantidad de libros y de vez en cuando, pero, y aquí viene la pregunta, como sabe Eduardo, de quien me honro el ser tío, yo tengo una prevención terrible hacia la novela histórica. Y explico por qué. Porque tengo miedo cuando leo a no distinguir qué es la realidad histórica y qué es lo que ha puesto el autor. Y que luego se me quede y defienda, como me ocurrió alguna vez, algo que un historiador riguroso me dijo, pero eso que tú dices es una fantasía. No, que lo he leído, lo tengo apuntado, que no. Y entonces, a partir de ahí, tengo, y Eduardo lo sabe, una prevención. ¿Qué me puede decir para curarme de esta prevención? No, eso tiene usted mucha razón. Yo cuido muy mucho de no apartarme del relato histórico estricto. Lo novelo creo que lo hago más asequible al público, pero hay que respetar la realidad de la historia, no se puede... Y estoy de acuerdo con usted que hay un peligro de que la gente se invente unas historias que no tienen nada que ver con la realidad. Y en general, y le pregunto a Eduardo, ¿todos los que se dedican a la novela histórica cumplen con ese rigor? Bueno, ¿O se permiten no sé, licencias? yo lo que te puedo decir en primera persona, por mi experiencia, es que a mí lo que me ocurre, por ejemplo, con el de Fernando el Católico, cuando lo terminé, no distinguía ya lo que me había inventado de lo que era la historia. Entonces, a mí me preguntaban sobre la época y ya no distinguía. Yo creo que con el Cid me pasa lo mismo y con... o sea, ya me he inventado ese mundo, pero también es verdad que yo no aspiro a ser historiador, yo me considero novelista histórico en este caso. Sí, pero el lector, claro, quiere leer y tiene la opción entre leer historia y leer novela histórica. Si no está muy seguro
el novelista histórico no tiene el rigor de José Luis. Le voy a dar mi opinión. La prevención, Yo como editor, lo que más me importa que los libros que publicamos satisfagan al autor. Es decir, nosotros publicamos fundamentalmente narrativa, aunque este libro precisamente está más cerca de lo que es una crónica histórica, un ensayo, digámoslo así, un estudio. Sí, es una crónica narrada más que una novela, ¿no? Nosotros habitualmente publicamos narrativa, ¿no? Entonces, lo que más me preocupa siempre de los libros que publicamos es que satisfagan al autor y el autor disfrute con ellos. Que sean verdad o no, yo recuerdo cuando yo leía a los autores del siglo XIX o de principios del siglo XX, Blasco Ibáñez, por ejemplo. Blasco Ibáñez, de lees Sónica la cortesana, de historia no tiene nada, pero nada, cuando digo nada es nada, pero es una gran novela. Pretende reflejar además ciertos personajes, ciertas costumbres, ciertos estilos de la época. Pero no podemos decir que Sónica cortesana sea una novela histórica porque no lo es. Entonces, yo creo que una buena novela puede hacer, independientemente que tenga rigor o no histórico, puede hacer que uno se entusiasme y digamos, vamos a ver, si yo he leído me he leído la novela de Pérez Reverte de Cid en la frontera, bueno, de ahí a la realidad yo creo que hay mucho trecho. Yo creo que es más real la novela que en mi opinión, con perdón, es más real la novela que ha escrito Eduardo que la novela que ha escrito Pérez Reverte. Pérez Reverte ha hecho una novela literaria. Entonces, ¿que el Cid fue así? Bueno, pues pongámonos a leer ensayos sobre el Cid, a ver si descubrimos cómo es el Cid. Yo creo que conjugar el entretenimiento con la instrucción, yo creo que no hay problema. O sea, hay libros que son para aprender y libros que son para disfrutar. Creo yo. Yo no debería... Es que yo lo encuentro... De todos modos, pero bueno. Para terminar, José Luis está cansado de Sí, claro. yo creo que José Luis hace una literatura tiene muchos libros históricos que se documentan muy bien y pretende ser no hace ficción en lo fundamental, como dice, respetar el marco histórico. Respetar el marco histórico. Y luego, con sus cualidades de novelista, digamos que le da vida a eso. Pero lo fundamental, lo esencial, es real. Y eso está en varios libros suyos. Y este es uno de ellos. Este tiene mucho ensayo. No, mucho ensayo. Y ya vamos a terminar porque está cansado. No terminamos todavía. No queda. Paco. Una pregunta para el señor. Yo he cogido aquí, yo soy asturiano y ejerzo de asturiano, y todo lo que es de la historia de Asturias, todo me interesa. Yo cogí el Pelayo, aparte de Juana de Castilla, me cogí el Pelayo. El Pelayo, casi todos los libros que he leído sobre él, y creo que he leído todo lo que llega a mis manos, es casi siempre fantasía. Pelayo se discute hasta si existió en Asturias. Yo personalmente estoy convencido que sí. ¿Qué opina usted? ¿Es más histórica lo que usted escribió? Yo me lo llevo para leer, que no lo conocía. ¿O es más novela? Es una pregunta difícil. Yo creo que yo soy novelista y evidentemente tiendo a novelar los personajes históricos. Gracias. O sea que esto es así. Yo por encima de todo soy novelista. Quiero decir que soy bastante cuentista. Es que es un personaje que yo ya he leído tanto sobre él que me desmienten la existencia, otros me lo ponen bien, otros dicen que la batalla de Covadonga fue algo inaudito, que fueron 4 personas que lucharon allí, que llega un momento en que uno se desconcierta. Yo creo totalmente, como asturiano que soy, en Pelayo y en el sitio real de Covadonga, no quiero mencionarme, pero me surgen dudas y por eso le pregunto si la novela suya es novelada o es histórica. No, precisamente la batalla de Covadonga es de lo más estricto. Sí. Me procuré comentarme muy bien cómo había sido y la he reflejado lo más exactamente posible.
Yo también soy católico, apostólico y romano. ¿Perdón? También soy católico, apostólico y romano y creyente. ¡Te felicito! Hoy parece que decir un católico practicante que es un defecto. Yo me da muchísima pena ver lo que está ocurriendo, pero bueno, tengo también 83 años. Perdonadme, yo, gracias a que soy católico, he fundado, has hecho una breve referencia, se dice que todavía tenemos un poco de tiempo, ¿no? Sí, no, tiempo que crea necesario, ¿eh? Hombre, iremos a dormir a casa. Sí, José Luis, adelante. Me dicen que tranquilo, que iremos a dormir a casa, ya me ha dejado más tranquilo. Pues realmente yo, tanto trabajo como escribir libros me da ocuparme del problema de la prostitución infantil en Tailandia. Yo en estos momentos llevo una organización de la que soy presidente que se llama Somos Uno, en la que luchamos contra el drama de la prostitución infantil en Tailandia, o sea, niñas de 14 años que son entregadas a lo que allí llaman la industria del sexo. O sea que en Tailandia hay una industria que consiste, sobre todo en la zona norte de Camboya, que consiste en seleccionar niñas jóvenes que las meten en los prostíbulos. Y claro, yo ese es un tema que lo llevo muy dentro del corazón y que lucho denodadamente contra él. Tuve la suerte de que hace 20 y tantos años me escribió un misionero jesuita, el padre Alfonso de Juan, me escribió una budista, Rasami Krisanami, diciéndome: ¿me podría usted ceder los derechos de autor de su libro Cucho? Que es un libro que había ganado muchos premios, era un libro un poco infantil, y yo le dije, me dijo, pero no le puedo pagar porque yo me dedico a actividades sin ánimo de lucro. Y yo le cedí los derechos de Cucho no por generosidad, sino por pereza, porque a veces me cuesta cobrar los derechos de autor en Francia, que está a la vuelta de la esquina, como para cobrarlos en Tailandia. Entonces le cedí los derechos de Cucho, y cuál será mi sorpresa cuando al poco tiempo recibo una carta en la que aparecía una fotografía con Cucho, con los libros que habían editado de Cucho. Una fotografía en la que contaba toda la aventura que había supuesto la traducción y la publicación de ese libro, que se llegaron a vender 30.000 ejemplares de Cucho en Tailandia, y yo tomé clara conciencia de que yo en España era un don nadie, pero que en Tailandia me había convertido en un mecenas, era un mecenas. Tened en cuenta que en estos momentos en Tailandia hay un pantano con mi nombre. Lo cual es un pantano modesto, pequeñito y tal y cual, pero bueno. Y he hecho varios viajes y tenemos ya cerca de 2.000 niñas, y 1.000 niñas en la universidad. Que una niña de los arrozales de Camboya, lo más ínfimo de la sociedad tailandesa, carne de prostíbulo, entre en la universidad, es, como dice el padre Alfonso, cambiar el mundo poco a poco. Realmente es asombroso que entren en la universidad y que estas niñas lleguen a ser médicos, enfermeras, y entonces ese trabajo me da más satisfacción que todos los libros escritos. Me produce una emoción sin límites. Precisamente, te digo, Rocío, hija, ¿me oyes? Hoy he recibido un donativo de una señora de 3.000 euros, con lo cual yo traigo 4.000 euros que los tenemos que mandar a Tailandia mañana. Así que me lo manda mi hija Rocío. O sea que hay que mandar a Tailandia mañana 4.000 euros. Qué bien. Es que la señora que me ha dado los 3.000 euros no logro localizar, ni la tengo localizada, ni sé quién es, ni sé nada. Yo lo que pasa es que tengo una página en el internet, la gente lo ve, la gente se cree que es verdad que mando el dinero sin deducción de ninguna clase y por lo tanto me manda mucho dinero. Yo es que habré mandado más de 3 millones de euros a Tailandia, que eso en Tailandia es una fortuna. Un dinero. Creo que es para lo único que me sirve, perdonarme,
ser miembro del Opus Dei, porque claro, yo soy miembro del Opus Dei, y claro, la gente dice, hombre, si es... Yo me acuerdo un señor que me llamó una vez y me dijo, oiga usted, José Luis Olaizola, usted es de la obra. Y dije, pues sí, soy de la obra. Pues mire usted, a mí la obra me cae muy mal, pero lo que usted hace me parece muy bien y le voy a mandar 2.000 euros. O sea que incluso gente que me cae mal el Opus Dei, no le caigo mal yo. O sea que eso es una gran ventaja. Y realmente yo creo que la gente que ve en el internet, pues dice, bueno, pues ese tío que es de la obra, pues seguramente será honrado. O sea, los de Opus Dei tenemos forma de ser honrados. Bien, bueno, pues ha sido un placer recibir aquí a José Luis Olaizola. Perdón, que no se me olvide, oye, si queréis mandar dinero a la ONG, podéis mirar la referencia en internet, ¿eh? Y bueno, ahora, naturalmente, aquí están los libros para vender y él está dispuesto a firmar. Entonces, pues nada, bienvenidos al Centro Asturiano. Ahora ha tenido la gracia de invitarnos a un vino. Vamos a abrir ahí esa persiana para que pasemos ahí y seguimos hablando de Juana I de Castilla. Gracias y hasta el próximo libro de José Luis Olaizola.